buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista, al tiempo de análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y hoy queremos profundizar en un conflicto laboral que ya cumple 22 jornadas de huelga y del que dimos algunas pinceladas el pasado jueves en el programa del repaso. Se trata de la huelga de los trabajadores del tranvía de Tenerife, la empresa Metropolitano, que depende, una empresa pública que depende del Cabildo de Tenerife. Hoy nos acompañan en esta mesa Luis Marrero, que es el presidente del comité de empresa. Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Y está con nosotros también Jonay Acosta, que es el secretario del comité de empresa. Jonay, Muy buenas tardes, David. Vamos a intentar un poquito profundizar en lo que ya adelantábamos contigo el pasado jueves, Luis, y es que la gente conozca cuáles son las causas por las que ustedes han decidido convocar esta huelga, que ya han anunciado que va a ser huelga indefinida. 22 jornadas de huelga, 22 son los puntos y los incumplimientos que ustedes dicen que en este momento, bueno, pues está incumpliendo la empresa del Cabildo de Tenerife. Vamos a resumir un poquito esos puntos y esos incumplimientos, Luis, por favor. Sí, los 22 se pueden, vamos a decir que resumir en seguridad, presunta prevaricación en empresa pública y negociación del convenio colectivo. De los 22 puntos que nos han llevado al preaviso de huelga, 12 son de seguridad, 8 de presunta irregularidad o prevaricación administrativa en empresa pública y solo 2 puntos de lo que es negociación del convenio, negociación y plan de igualdad. O sea que el convenio colectivo, que es una de las cuestiones de las que quizás más se ha hablado, en las que más se ha centrado este conflicto, solo son 2 puntos las cuestiones que separan a los trabajadores del Cabildo. ¿Cuáles son esos puntos? La aplicación, como empresa pública que somos, el acuerdo marco para una administración del siglo XXI que se ha negociado a nivel estatal. Ustedes empezaron, o se constituyó una mesa de negociación el pasado octubre de 2022, sin embargo esto no llegó a buen puerto. ¿Por qué? Efectivamente, en septiembre denunciamos el convenio, se abre la mesa negociadora del convenio y cuando nosotros empezamos a ver que hay unos bailes de cifras, digo, ¿qué pasa aquí? No nos cuadran los grupos profesionales que nos presenta la empresa y solicitamos una aclaración. El 14 de noviembre nos presentan, el jefe de área de recursos humanos nos presenta un documento y entendemos que ese documento es grave porque lo que está reconociendo es que hay una irregularidad administrativa en una empresa pública. ¿Una irregularidad administrativa? ¿Qué irregularidad? Estamos hablando de 30 complementos ad personam fuera de convenio que se están pagando, que no están incluidos en el convenio colectivo ni en convenios colectivos en años anteriores, con lo cual ha habido mala fe negociadora desde 2007 en adelante. Jonay, cuando ustedes conocen estos datos, cuando ustedes conocen sobre todo este asunto o esta presunta prevaricación, como ha dicho Luis, o esto, cuanto menos irregularidades dentro de la gestión de la empresa, ¿cómo actúan? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues nuestra primera obligación como representantes de los trabajadores es velar por la legalidad y, claro, ello nos obliga a informar inmediatamente a los servicios jurídicos del Cabildo. Y desde ese preciso instante se rompen las negociaciones por parte de la dirección de la empresa. Cuando ustedes informan a los servicios jurídicos. Desde que nosotros informamos a los servicios jurídicos del Cabildo. Además, a los pocos días, el 18 de noviembre, también les informamos de que nos hemos enterado que ha habido 9 ascensos sin oferta de empleo público, realizados de manera presuntamente nepotista. O sea, estamos hablando, primero, del pago de complementos salariales que no están incluidos en el convenio, que no recoge el convenio. Exactamente. ¿A cuántos trabajadores aproximadamente? A 30 trabajadores. Hemos sabido, gracias al informe que nos ha entregado el Cabildo, lo entregaron el pasado jueves por la tarde. Hemos sabido que al final eran 30. Nosotros nos dijeron que eran 29, pero al final nos ocultaron uno, además. Hay un informe técnico elaborado por los servicios jurídicos del Cabildo, sí. ¿Y qué concluye ese informe? Bueno, ese informe concluye básicamente que se han repartido 1,5 millones de euros sin informe preceptivo del Cabildo. 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros. ¿Ustedes sabían o conocían esa cantidad? Nosotros nos quedamos cortos cuando hicimos el cálculo, la verdad. 1,5 millones de euros, entiendo que se han repartido de manera irregular. De manera irregular, porque tendría que haber habido un informe preceptivo, sí, que no se ha elaborado. A partir de 2010, todos los cambios que se hagan en las categorías de trabajadores, grupos profesionales y en retribuciones, tiene que tener un informe previo favorable y preceptivo del Cabildo Insular de Tenerife. Este informe del que nos habla Jonay, ¿lo conoce la empresa? ¿Lo conoce Metropolitano? ¿Lo conoce el Cabildo como institución? Este informe lo realiza el Cabildo, o sea, a petición nuestra, porque nosotros somos los que pedimos que se aclare la situación
y lo da a conocer al Consejo de Administración el pasado 14 de febrero. O sea, desde el 14 de febrero el Consejo de Administración de Metropolitano conoce este informe. Sí. A nosotros nos llega una copia anonimizada, el jueves pasado, y nosotros hoy, que es el primer día que tenemos permiso sindical, tenemos horas sindicales, vamos inmediatamente a Fiscalía a poner el conocimiento del fiscal, dado que no vemos que por parte del Cabildo ni por parte de la empresa, no tenemos claro que se vayan a tomar medidas, digamos, de tipo judicial, de comunicar a las autoridades pertinentes esta irregularidad que puede tener consecuencias penales, ¿no? O sea que desde hace más de un mes, Luis, el Cabildo de Tenerife, o al menos el Consejo de Administración de Metropolitano, conoce esas irregularidades de mano de un informe jurídico, y entiendo que no han hecho nada. Es lo que no se entiende. Desde el 15 de noviembre que pusimos en conocimiento del Cabildo las presuntas irregularidades administrativas, se paró todo, se da conocimiento de que hay un problema en Metropolitano y nos han llevado hasta el jueves pasado, nos han dejado ir a una huelga, han permitido unas irregularidades que nosotros no entendemos por qué, cuando nos tenían que haber llamado urgentemente a Cabildo. Por favor, indiquen, aporten, ayúdennos a esclarecer lo que está sucediendo, y no ha pasado absolutamente nada. Pero sobre todo, perdona que insista Luis, pero claro, hay un hito que es clave, ese 14 de febrero, como decía Jonay, cuando el Consejo de Administración toma conciencia de la existencia de ese informe. Pero claro, es que del 14 de febrero ahora, pues bueno, llevamos muchas jornadas de huelga, es cuando realmente la huelga se ha intensificado. Entiendo que, a sabiendas de que ustedes tenían razón, al menos en este punto, a la empresa le ha dado igual que ustedes continúen con la huelga, no ha tomado cartas en el asunto. Efectivamente, el presidente y el vicepresidente de la empresa no están, y parece que no se les va a esperar. Es que no se entiende. Tuvimos la semana pasada... ¿Quién es el presidente de la empresa? Don Enrique Arriaga, y el vicepresidente José Alberto León. Ambos forman parte del Consejo de Administración, entiendo. Efectivamente. Por tanto, tienen conocimiento de esto de lo que estamos hablando. Efectivamente. Entonces, no se entiende. Estamos hablando de 1,5 millones de euros repartidos que no se tenían que haber hecho. O sea, ese reparto no se tenía que haber hecho. Hay unos ascensos sin oferta pública de empleo. Hemos destapado unas irregularidades administrativas graves. Entonces, no entendemos la pasividad por parte del Cabildo. ¿A cuántas personas se ha ascendido de manera irregular? A 9. A 9 personas. ¿Y eso qué coste ha tenido para las arcas públicas? En total, con los 9 ascensos y los 30 compañeros que han recibido complementos fuera de convenio, en total asciende a 1,5 millones de euros. O sea, 1,5 millones de euros, todas estas irregularidades recogidas por este informe de los servicios jurídicos. También ese informe de Jonay habla de estos ascensos, de estas promociones indebidas, digamos. Exactamente. Este informe habla de esas promociones indebidas, que por supuesto causan un dolo en el resto de la plantilla, puesto que, claro, no se garantiza la igualdad de oportunidades, no se garantiza la concurrencia de esos puestos, no se garantiza la promoción interna. Es decir, todo ello, tanto los complementos personales como estos ascensos, suponen un dolo para la plantilla, puesto que, claro, por culpa de eso no se pueden negociar tampoco las categorías profesionales, que tenemos el deber de homologarlas a los presupuestos generales del Estado, a las categorías que se tienen en el sector público. Toda esa negociación de categorías lleva paralizada 3 convenios por parte de la dirección de la empresa, y claro, todo eso ha causado un dolo a la plantilla, y por ese motivo es por lo que nosotros, además hay presunta mala fe, dado que han tenido 3 convenios con este 4 para regularizar la situación, y de manera reiterada han mostrado mala fe en mesa de negociación, con lo cual entendemos que puede haber un presunto delito, si no de malversación, de prevaricación administrativa. Ustedes lo han puesto, insisto, en conocimiento de la Fiscalía. ¿Por qué creen que la empresa le ha dado ese trato de favor, supuesto trato de favor, a estos trabajadores, a estos 9 trabajadores? Bueno, hay muchos casos, ¿no? La casuística es compleja, no es tan fácil como decir que han sido dados a dedo, ¿no? En algunos casos no se justifica. De hecho, el propio Cabildo le pide al director de Recursos Humanos, al jefe de área de Recursos Humanos en este caso, que trate de justificarlo, y no es capaz de justificarlo. En otros casos se ha demostrado que esos trabajadores efectivamente realizaban unas funciones extra, y de alguna manera se justificaba la parte económica, no la otra parte, porque la otra es injustificable, ¿no? Porque no está conforme a ley. Y después, con el tema de los complementos personales, pues hay desde complementos dados por pura simpatía hasta otros que lo que se dan es porque los trabajadores se contratan
se contratan mal. Es decir, a lo mejor se pide un ingeniero y en lugar de pagar un ingeniero le pagan con un FP. Y entonces cuando esa persona se queja, le dan un complemento personal. 22 jornadas de huelga. En este tiempo, Luis, ¿con quién se han reunido ustedes? En este tiempo solo nos hemos reunido con una reunión con Enrique y José Alberto. Una reunión. Una reunión con ellos dos, que fue el mismo día de la elección de la reina, donde supuestamente iban a resolver la parte de seguridad, lo del polvo de sílice cristalina respirable, se iban a comprometer. Bueno, cuando nos llegó la propuesta de esa reunión, ¿no? Era todo purpurina. Entonces nosotros tuvimos que coger esa propuesta y llevarlo a los 22 puntos del preaviso. Claramente, enseguida se rechazó. La siguiente fue la semana pasada, que nos reunimos con José Alberto León, el vicepresidente de Metropolitano, y nada, poco más, que pusieron a todo el Consejo de Dirección por primera vez para escuchar lo que se está negociando, unos micrófonos direccionales para grabarnos, no les dimos autorización, digo, esto es una negociación. Y aquí se va a hablar blanco sobre negro o negro sobre blanco. Se tiene que hablar de todo. Pero bueno, tampoco llegamos a un entendimiento y ni siquiera se firmó el acta. O sea, nos van a grabar para después realizar el acta, y ese acta ni siquiera ha llegado, ni el borrador. No tienen ustedes el acta de esa reunión. En cualquier caso, no han llegado a buen puerto las negociaciones. Entiendo que con el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, no han tenido contacto por esta huelga. De momento, lo que es el comité de empresa, no. Nosotros hemos tocado, tenemos 3 sindicatos, está el SEPCA, UGT y Comisiones Obreras, y a nivel sindical, por arriba de nosotros, ¿no? Claramente queremos que se toque institucionalmente, a ver si podemos llegar a un entendimiento con Pedro Martín. Bueno, esperemos a ver si hay resultados. ¿Hay contactos en ese sentido? De momento sí, pero todavía no hay nada que nos ayude a desbloquear el problema. Pero ustedes como comité de empresa estarían dispuestos a reunirse con Pedro Martín. Por supuesto. Sí. Hay una cosa que es importante, Jonay, de esas 22 propuestas, la mayoría, lo comentaba Luis y lo hemos comentado a lo largo de la conversación, versan sobre problemas en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Tú, que además eres especialista en eso, me gustaría que me explicases qué es lo que está incumpliendo la empresa del Tranvía de Tenerife. Bueno, pues en primer lugar, lo que se está incumpliendo es que el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud, que es el órgano paritario y colegiado que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, digamos, para decidir la actividad preventiva en la empresa, ¿no? Los comités de seguridad y salud están formados por una parte los trabajadores, otra parte empresarial, y en el seno de ese comité se tienen que debatir todas las medidas preventivas que hay que tomar frente a los riesgos que hay en la empresa, ¿no? Se hace una evaluación de riesgos, se planifica la actividad preventiva y ahí se deciden pues todas las medidas. Y una vez que ese comité delibera, las conclusiones, las medidas que se aprueban, van al empresario, en este caso al gerente, y el gerente decide si las implanta o no. Y la negativa siempre tiene que ser motivada. En Metropolitano de Tenerife, hasta la fecha, el modelo que se ha instaurado es lo que se denomina el modelo SIDECAR, que es que hay un servicio de prevención ajeno, con el que media un contrato mercantil con la empresa, y ese servicio de prevención ajeno, en lugar de actuar como mediador y como asesor de ambas partes, lo que hace es que toma parte por la empresa. Entonces, claro, hay una desconfianza absoluta por parte de los delegados de prevención, que somos la parte social, hacia lo que la empresa y el servicio de prevención hacen con ese modelo SIDECAR, ¿no? Se boicotea constantemente la actividad de los delegados de prevención, se les oculta información, o sea, es vergonzoso que nosotros nos tuviésemos que enterar el pasado 28 de febrero de este año de que en nuestra empresa hubo exposición importante e incluso intolerable a polvo de sílice cristalina. ¿Qué es el polvo de sílice cristalina? El polvo de sílice cristalina es una sustancia altamente cancerígena que está establecida como tal en la Unión Europea desde 2017. Es un polvo que se desprende cuando la arena de frenado de los tranvías, que es arena de sílice, se machaca como consecuencia del paso por las vías, ¿no? Y ese polvo de sílice, como les digo, se ha demostrado que es altamente cancerígeno para humanos, como el amianto igual, tiene el mismo nivel que el amianto. Entiendo que ese polvo están expuestos, obviamente, durante más tiempo los trabajadores del tranvía, pero también los usuarios. Exactamente, o sea, si no se toman todas las medidas a la hora de llevar a cabo la recogida de ese polvo, es decir, el aspirado en húmedo, que es lo que se recomienda siempre, si no se toman todas esas medidas y se recoge como se está recogiendo ahora, a base de barrido,
obviamente esa sustancia cancerígena entra en contacto con los usuarios que están en los andenes de las paradas. ¿Ustedes sobre esto qué piden? ¿La retirada de este...? ¿Hay posibilidad, mejor dicho, o alternativa? Exactamente, sí hay alternativa, puesto que conocemos otras explotaciones como Metro de Bilbao, Tranvía de Bilbao, Metro de Vitoria, Tranvía de Vitoria, donde la Inspección de Trabajo en 2019, antes de que entrara en vigor incluso la ley, el Real Decreto que establecía medidas preventivas frente a esta agente cancerígeno, antes de la entrada en vigor, puesto que desde 2017 ya había una directiva europea que lo decía, la Inspección de Trabajo en Bilbao instó a Metro de Bilbao, una instalación enorme, que vamos, nosotros comparado con ellos somos un Scalextric, instó a Metro de Bilbao a retirar el polvo de sílice cristalino, a descontaminar y a cambiar por un producto alternativo que finalmente fue el silicato de calcio. Y lo hicieron. Y lo hicieron. A instancias de la Inspección de Trabajo, nosotros denunciamos a la Inspección de Trabajo en 2021 la mala gestión que estaba haciendo Metropolitano de Tenerife, con una evaluación de riesgo en la que no contaron con los delegados de prevención, que es básico. No participaron los delegados de prevención, no se contó en esa evaluación de riesgo realizada en 2021 con las medidas preventivas, ni siquiera se reconoció la exposición al polvo de sílice cristalina a los trabajadores, imagínense. Pues la Inspección de Trabajo no emitió ninguna resolución que instara, pese a que estaba el presidente de Metro de Bilbao, a Metropolitano de Tenerife a sustituir a esta agente cancerígena, para que usted vea. Cuando la Inspección de Trabajo tiene el deber de una actuación, digamos, colegiada, colectiva, ¿no? Para eso se crean los criterios técnicos de la Inspección de Trabajo en determinadas materias, ¿no? Para que la acción sea uniforme, ¿no? En todo el Estado. No que haya inspecciones de primera y inspecciones de segunda. Trabajadores de primera y trabajadores de segunda, que es lo que parece que hay, ¿no? ¿Por qué creen ustedes, Luis, que en Bilbao la Inspección de Trabajo tiene una posición y aquí tiene otra distinta? No te puedo contestar a esa pregunta porque no sé lo que está pasando aquí con la Inspección de Trabajo. Lo que está claro que hubo más voluntad en Bilbao que aquí de quitar un agente altamente cancerígeno de las vías y de la ciudadanía. Eso es lo que opino personalmente. Pero ¿por qué no se ha hecho aquí en Tenerife? Es otra persona la que tiene que contestar esa pregunta. Es otra persona, bueno, en este caso es la propia inspección quien debería de contestarlo, pero la realidad también es que, claro, uno dice, estamos hablando de una cuestión que es dañina o potencialmente dañina para la salud de las personas. Ante esto, ¿el Cabildo qué ha hecho? ¿Qué va a hacer o qué está haciendo? No, es que aunque sea irrisoria lo que está pasando, que no es nada de risa, nos dicen, no, es que solo le afecta en alta exposición a pocos trabajadores de Metro y en baja exposición pues al resto de la plantilla y a la ciudadanía. Y claro, nosotros digo, a ver, esto no es así. Pero bueno, reconocen ya que hay una alta exposición para una serie de trabajadores del... El problema que sucede con las sustancias cancerígenas es que no hay exposiciones seguras. Claro. Es lo primero que te dice la guía, ¿no? del Real Decreto, ¿no? Te dice, para las sustancias cancerígenas, y también lo dice la evaluación higiénica nuestra, ¿no? Para la exposición a sustancias cancerígenas no existen exposiciones seguras, porque no se puede determinar la reacción de tu organismo a una sustancia cancerígena. Hay gente que con poca exposición ya desarrollan incluso cáncer laboral, y hay gente que lleva toda la vida expuesta y no lo desarrolla, ¿no? Por eso es por lo que la primera medida preventiva que te establece el Real Decreto es su sustitución. Incluso, aunque sea inviable económicamente, siempre que técnicamente sea posible, te insta a la sustitución. El propio consejero Enrique Arriaga, si no me equivoco, ha venido a decir que ellos están dispuestos a la sustitución, pero ustedes no se fían de esa palabra. Es que claro, ¿qué sucede? Que Enrique Arriaga solamente tomó cartas en el asunto cuando el 20 de octubre de 2022 María José Belda llevó esto a una comisión plenaria. El día 21 fue cuando se empezaron a establecer medidas preventivas, las medidas preventivas que establece el Real Decreto Metropolitano de Tenerife. ¿Y desde cuándo llevan ustedes advirtiendo a la empresa? Pues nosotros llevamos advirtiendo a la empresa desde octubre de 2021. Y ellos esperaron un año. Y la primera comunicación que realizó Enrique Arriaga con el fabricante Alstom es del 24 de noviembre de 2022, que está su carta al fabricante. Es el primer movimiento que da para cumplir con el Real Decreto. Enrique Arriaga, que es prevencionista además del Cabildo. ¿Y cuándo creen que se va a sustituir o si creen que se va a sustituir? Nosotros a día de hoy, como suele suceder con Arriaga, nos enteramos de todo lo que hace por redes sociales y por la prensa. Nos enteramos de la gratuidad por redes sociales, de las medidas que iba a implantar, y esta vez nos hemos enterado de lo que va a hacer con el polvo de sílice por la prensa. Dijo que el fabricante había dicho que sí, que lo va a sustituir, pero yo soy delegado de prevención. La ley obliga a Enrique Arriaga y a mi empresa a informarme de todo lo que se haga en materia de seguridad y salud en la empresa, y a día de hoy yo no sé nada de lo que se va a hacer con la sustitución del polvo de sílice cristalina de la arena de sílice del tranvía.
Y yo entiendo que eso llevará un procedimiento que no será fácil y que al final también será un trámite administrativo que habrá que seguir, ¿no? Exactamente. Primero hay que hacer una serie de ensayos, el fabricante tiene que hacer una serie de ensayos. Si el fabricante se niega a hacerlos, hay alternativas también. Hay empresas que certifican seguridad en instalaciones ferroviarias, es decir, lo puedes hacer si el fabricante se niega porque no le interesa, por un tema mercantil o lo que sea, o porque es muy caro, ¿verdad?, los ensayos que él te propone, ¿no? El libre mercado establece que te vayas a empresas que certifican dispositivos de seguridad y que certifican sistemas de seguridad. Entonces, medios hay, si hay voluntad. Hasta ahora, como quien dice, se han rajado la barriga en materia preventiva y claro, les ha cogido con una huelga, les ha cogido tarde y tememos que las prisas les lleven a hacer chapuzas. A nivel de comunicación y de, digamos, de acciones internas a raíz de la huelga que ha tomado la empresa, hemos visto, por ejemplo, comunicados en los que lo que se hace es señalar o culpabilizar de la existencia del conflicto a los trabajadores, pero también una noticia que llamaba bastante la atención en los últimos días es la apertura de un expediente a uno de los trabajadores, a uno de los conductores de la empresa, supuestamente por tomar acciones de protesta fuera del horario oficial de la huelga. Hay que decir que ustedes tienen unos servicios mínimos del 90%. Y lo que más llamaba la atención de este expediente, que ahora, por el que te voy a preguntar ahora, Luis, es el hecho de que la propia empresa lo diera a conocer en un comunicado y esto al final, bueno, ha hecho que haya sido noticia en estos días. Me gustaría preguntarles si ustedes creen que este expediente es una represalia de la empresa por la huelga y por qué. Efectivamente, es una represalia claramente para un componente del comité anterior. El compañero que se le ha abierto el expediente estuvo en el comité de empresa. Nosotros inmediatamente esto lo hemos puesto a los servicios jurídicos del sindicato porque es una represalia sindical. ¿Pero por qué? ¿Por qué a este trabajador en concreto? Porque primero es del sindicato mayoritario que actualmente está en Metropolitano, Comisiones Obreras, y fue una de las personas partícipes en una denuncia previa en Fiscalía. ¿Una denuncia sobre qué? Sobre unas presuntas amenazas a un representante legal de los trabajadores. Eso lo tenemos ahora mismo aquí, el compañero Jonay. ¿Fue a ti, Jonay? Sí, bueno, yo recibo una presunta amenaza de Enrique Arriaga, en la que dice que me esperan la bajadita, ¿no? Y claro, y yo ante eso... ¿Pero directamente Enrique Arriaga? Es indirectamente a través de Jonathan Abreu. Y claro, ¿qué sucede? Enrique Arriaga, cuando deje su cargo, está en el Cabildo, ¿no? Entonces está digamos, en la casa, ¿no? Entonces, cuando un trabajador que encima está en una digamos, una instancia superior que yo, ¿no? En mi empresa, ¿no? Quiere tomar represalias hacia mí, encima en la segunda reunión que tenemos con José Alberto León, cuando yo nombro a ese inspector de trabajo y digo que es de Ciudadanos, también me amenaza, me dice que tenga mucho cuidado, que está grabado, cuando ni nadie le dio permiso para grabar esa reunión. Porque el inspector de trabajo tiene vínculos con Ciudadanos. Tiene vínculos con Ciudadanos que son públicos y notorios. Entonces, claro, a raíz de ahí, otra vez recibo una amenaza como RLT. Que tenga cuidado con lo que digo. En una reunión de negociación se dice de todo. En una reunión de negociación, ahí estamos para poner blanco sobre negro, luz y taquígrafos, decirnos de todo y llegar a un acuerdo. No me puedes estar fiscalizando con una grabadora lo que yo digo y para a continuación amenazarme con ese contenido para que terceros tomen, digamos, acciones legales contra mí, ¿no? Para eso no es una reunión de negociación, para eso es un interrogatorio a lo mejor, ¿no? ¿Y esto lo ponen ustedes en conocimiento de la Fiscalía? Nosotros lo ponemos en conocimiento a la Fiscalía el 10 de marzo, el 13 de marzo llega la sanción a Abreu. Abreu, que entiendo, claro, que al final es un testigo. Declara como clave. testigo. Declara como testigo, porque es el que recibe la llamada de Enrique Arriaga. La verdad, Luis, que con todos estos antecedentes, con todo lo que hemos hablado en esta conversación, lo que denoto, nosotros lógicamente vamos a preguntarle, de hecho, mañana va a estar aquí el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y le vamos a preguntar, eso tiene mi palabra, le vamos a dejar una pregunta sobre este asunto y sobre esas también supuestas irregularidades que ha recogido ya un informe jurídico del Cabildo. Pero no parece que haya predisposición por parte de la empresa, sino todo lo contrario, a llegar a un buen acuerdo, ¿no? O a un acuerdo que contente a las dos partes. Eso es fácil llegar
al porqué de esa situación. Tenemos a los dos representantes de la empresa que han llevado la negociación, son los dos representantes que nos han llevado a 3 huelgas anteriores, en 2007, la del 2018 con 102 jornadas de huelga y esta de 2023 que llamamos por la jornada 22. Entonces son esas mismas personas las que se ven que no han cambiado el chip, aunque ya no esté el anterior gerente. Ellos siguen RQR en su actitud. ¿Quiénes son esas personas? El jefe de área de recursos humanos y el director de operaciones. Entonces han estado todos estos años en la empresa y son los que torpedean las mesas de negociación y a los que acusamos de mala fe negociadora. Uno de ellos es el presunto responsable de esta irregularidad. Que nos lo sentó José Alberto León en mesa de negociación al lado suyo en la segunda reunión que tuvimos. ¿Pero por qué es el responsable? ¿Porque es el que autorizaba esos pagos? Es el que realizó todas esas gestiones sin autorización del Cabildo. Ustedes están protestando, si no me equivoco, lunes y jueves delante de la puerta del Cabildo de 9:30 a 11:30. Efectivamente, sí. Hacen bastante ruido, yo digo yo que como usuario también he pasado por ahí, los he escuchado, pero claro, si hablabas antes de que en 2018 llegaron a estar 102 días, 102 jornadas de huelga, si esto no llega a buen término, ¿qué otras medidas están dispuestos a tomar? Teniendo en cuenta también esos servicios mínimos, el 90% que sufren en la huelga. Hemos denunciado los abusivos servicios mínimos, que no son servicios mínimos, son servicios máximos, ya que son del 90%. El otro día, el jueves pasado, nos decían, ¡ay, qué poquitos son solo 40! Digo, mira, la empresa son 200 trabajadores y los 40 que estamos somos todos los que estamos librando y lo que es un éxito de movilización de la huelga. Entonces, nosotros seguiremos. Como estrategia sindical, está claro que iremos apretando un poquito la jornada, iremos cambiando para que no sean los mismos trabajadores los que estén en el turno que pierdan el dinero. Bueno, habrá que esperarse a las elecciones, ese paro, a ver cómo se constituye el nuevo equipo de gobierno y seguir hasta donde podamos llegar. ¿Temen más represalias o posibles represalias o creen que después de este informe esto va a suavizar un poco la posición de la empresa? Pues la verdad es que no nos extraña que siga habiendo represalias, dado que esto también deja a mucha gente mal, ¿no? Su gestión y su labor fiscalizadora, ¿no? Porque un cargo público tiene el deber de hacer esto. Y los funcionarios también, ¿no? Y que esto lo haya descubierto una RLT de tan solo 202 trabajadores, que solamente tenemos 20 horas al mes, da un poquito de vergüenza, ¿no? Habrá que ver también el recorrido que tiene todo esto en la Fiscalía. Ustedes, insisto, han hecho lo que tienen una obligación de hacer, que es ponerlo en conocimiento de una autoridad, en este caso como es la Fiscalía. Jonay Acosta, Luis Marrero, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros seguiremos muy de cerca el desarrollo de este conflicto y ya les digo que lo primero que vamos a hacer es hacerle una pregunta directamente al presidente del Cabildo a ver qué contesta sobre esta situación y a ver si también, por cierto, tenía conocimiento de ese informe y sobre todo de las conclusiones a las que llega ese informe. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Nosotros seguiremos, como les decía, pendientes del recorrido de esta huelga del tranvía de Tenerife. Al final no deja de ser un elemento fundamental en esa vertebración del transporte público en el área metropolitana y, lógicamente, estamos muy preocupados también por muchas de las cuestiones que aquí se han planteado en ese informe jurídico, con esas presuntas irregularidades que hablan de pagos que alcanzan el 1,5 millones de euros, insisto, supuestamente de manera irregular. También, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales y de esa posible afección a la salud de las personas. Por eso vamos a seguir apretando, insisto, buscando respuestas en el Cabildo de Tenerife. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche. Mañana volvemos con más análisis de la actualidad y también con esa entrevista que le hemos venido anunciando al presidente del Cabildo de Tenerife, a Pedro Martín. No se lo pierdan, que pasen una feliz noche.